titulado este mensaje: he dado la orden. Diga conmigo: he dado la orden. Digan las mujeres: he dado la orden. ¿Cuántas mujeres les gusta dar? ¿Por qué se ríen? Diga conmigo los hombres: he dado la orden. En 1944, la Segunda Guerra Mundial que estaba enfrentando esa generación, los aliados estaban a punto de realizar un desembarco de Normandía, y cientos de miles de soldados estaban detenidos esperando una sola cosa: la orden. No podían avanzar, no podían atacar, no podían moverse hasta que el alto mando dijera: procedan. Cuando finalmente se dio la orden, el mundo completo cambió. Una voz en un cuartel activó un movimiento que comenzó a liberar naciones enteras. Así como la orden de ese comandante movilizó, asimismo funciona el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando Dios da la orden, lo natural se sujeta, lo imposible se prepara y el milagro se activa. ¿Cuántos creen en la orden de Dios? Se lo voy a repetir otra vez. Asimismo funciona, opera, trabaja, se moviliza el reino de Dios. Cuando Dios da la orden, lo natural se sujeta, lo imposible se prepara y el milagro se activa. No solo va a haber mover de sanidad en 8 días. Creemos que a partir de esta noche, el milagro que muchos estamos esperando de parte del Señor se activa por la orden suprema de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. He dado la orden. Diga conmigo: he dado la orden. En Lamentaciones, el capítulo 3:37 dice así. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? En la Dios habla hoy, este texto bíblico diría así: cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Y el Señor ha traído una palabra para esta iglesia: he dado la orden para que el milagro que tú estás esperando lo recibas. ¿Alguien recibe esta palabra en esta noche? El Señor dice: he dado la orden. Tenemos que recibir esa palabra en esta noche. Solamente se activa el poder sobrenatural en nuestras vidas cuando el Papá eterno, cuando nuestro Dios es el que pronuncia que ocurra lo que debe de ocurrir. La orden de Dios. Alguien tome esa palabra en esta noche. Nada sucede sin que el Dios del cielo dé la orden. Por la orden de Dios el universo fue expresado. Por la orden de Dios el universo fue manifestado. Génesis capítulo 1 versículo 3 dice: entonces dijo Dios, que sea la luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz día y a la noche oscuridad, o a la oscuridad la llamó noche. Entonces dijo Dios, entonces dio la orden Dios, que sea el cosmos, que sea el universo. Por la orden de Dios se activa todo. Por la orden de Dios sucede lo que debe de suceder. Por la orden de Dios, como un video que vamos a poner en este momento, imagínate solo con la expresión de la palabra de Dios, el cosmos, el universo fue creado por la orden de Dios, porque Dios dijo que así sea. ¿Será que usted y yo estamos siendo
muy ajenos que el poder de la palabra que sale de la boca del Padre es creativa. Y hoy, junio, yo no me voy de este lugar sin recibir la orden de Dios en algún área de mi vida. Dios ya lo ordenó y así será hecho. ¿Alguien lo puede creer? Piensen que está usted a punto de recibir. ¿Qué le está pidiendo al Señor? El Señor te dice: ya di la orden, ya di la orden, ya di la orden, ya di la orden, ya di la orden. Tu milagro está en camino, ya lo ordené. Así es, así será. Mi palabra no se caerá. Yo lo que digo es en el sí, en el amén. Así sea. Recibe lo que estás pidiendo en esta noche, porque la orden de Dios ya salió de su trono. Ahora el tema es creerle al Señor, pero por su palabra. Las estrellas, los planetas, el universo, las constelaciones, la osa mayor, la osa menor, cada aspecto del universo que hasta el día de hoy los científicos no han podido encontrarle fin, porque dicen que el universo no tiene fin, y han puesto un telescopio llamado el telescopio Hubble y no han podido encontrar el final del universo. Y el Señor dice: el universo lo mido con la palma de mi mano. El universo está en mis manos y por el poder de la palabra lo creé. Lo que necesitamos es la orden de Dios en alguna área de nuestras vidas. Por eso le estoy diciendo a alguien: el Señor le está confirmando una palabra en esta noche. El Señor te dice: ya di la orden. La orden ya fue dada. Cuando usted necesita un permiso en un área administrativa, en algún lugar, para que pueda emitirse una respuesta, usted necesita que de arriba salga firmado el papelito. Usted necesita que el alto mando diga: eso va. El Señor te dice: eso va. Ya di la orden, ya di la orden. Dice la palabra del Señor en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 3. Por la fe, en el hebreo la emuná, por la confianza, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo lo que ahora lo que vemos no vino de cosas visibles, sino de lo invisible. Dios creó de la nada. La creación parte de un arquitecto que logra hacer que exista lo que no existía. El que no fue creado por nadie, el que no tiene principio, el que no tiene final, el que el Apocalipsis lo describe: el primero y el último, el alfa y la omega, el preexistente. El Dios que usted y yo servimos formó por una orden, por una palabra, lo que hoy vemos. El escritor a los Romanos dice que el poder de Dios es manifestado en la creación que vemos, porque lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, por la palabra que salió de la boca del Padre. Poder de la palabra. Encuentro en la escritura repetidamente la palabra: he dado la orden. Y cuando Dios ordena, se tiene que cumplir. No es que quiera, se tiene que cumplir, porque todo está sujeto a la única orden máxima en todo el universo. Y cuando Dios habla, el infierno tiembla, las constelaciones se conmueven. Todo tiene que ir en el orden de la palabra de Dios. El infierno tiembla a la voz del Señor. Así que dice la escritura en Jonás capítulo 10, 2:10. Entonces, y subraya esa palabra, dio una orden. El Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Por la orden de Dios, el universo es constituido.
Por la orden de Dios, el pez trasbocó, vomitó a Jonás en tierra firme. Usted conoce el relato bíblico de un hombre que por su desobediencia a Dios envió un pez y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Pero no fue que el pez le dio dolor de estómago y tuvo un problema estomacal y no pudo pasar a Jonás. Fue que el Dios creador le habló a un animal que estaba allí en el mar, a un pez, a una ballena, a una criatura de las aguas. Le ordenó: ve y vomítalo. ¿Y qué hizo el pez? Fue a la orilla del mar, fue a la playa y lo trasbocó. Yo necesito la orden de Dios en un área de mi vida. Y si Dios da la orden, hermano, esa orden no hay quien la revoque, no hay quien se pueda ir en contra de ella. Por eso el Señor ha dicho en esta noche: he dado la orden que los ángeles míos te guarden y te protejan. He dado la orden que tu casa entre bajo la gracia y el favor. He dado la orden que Medellín entre en temporada de gloria, de avivamiento, de sanidad, de milagros. He dado la orden que lo que estaba detenido se destape en tu vida. He dado la orden que lo que no había fluido en tu casa, en los próximos días comienzas a ver respuesta, porque salió orden de arriba, del cielo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Me disculpe que le hable durito, que uno se emociona. Yo le diga: hermano, Dios dio la orden. Mire que Dios ordenó. No, yo le tengo que decir: por la orden de Dios vas a ver mover la mano de Dios sobre tu vida. Encontré en otro pasaje bíblico esa misma expresión. Jesús se encuentra con un centurión. Viene de la palabra centuria. Así que este hombre, su nombre no es centurión, es una descripción de un cargo militar que él tenía. Así que si la palabra viene de centuria, es porque él lideraba a 100 soldados debajo de su liderazgo militar. Cuando Jesús está con él, dice así: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra. En otro dicho sería: tan solo da la orden, tan solo pronuncia la palabra donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y el Señor le dijo a mis esclavos, y les digo a mis esclavos: hagan esto, y lo hagan, y lo hacen. El centurión reconocía la máxima autoridad que operaba en Yeshua. Y él le dice: tengo un hombre que está enfermo en mi casa, pero yo no soy digno que tú estés debajo de mi techo. Por favor, da la orden, pronuncia la palabra, porque si tú das la orden, entonces eso que yo estoy esperando lo voy a recibir, porque sé la capacidad potente, creativa que hay en el dicho de tus órdenes. Este hombre reconocía la autoridad de Dios. Muchos, mientras yo estoy predicando, esté orando en su corazón, esté orando en su mente, no se me duerma, no se me distraiga, esté en oración constante diciéndole: Señor, da la orden en esta área de mi vida, porque si tú das la orden, lo extraordinario va a ocurrir en esa área que yo estoy necesitando. Vamos a estar orando mientras estoy predicando. Esté orando en su mente, esté orando, para que cuando la palabra sea lanzada se encuentre con la fe que usted está levantando en este momento. En Marcos capítulo 9, 25, Jesús ordenó a unos demonios que estaban en el cuerpo de un hombre irse fuera. Marcos 9, 25. Cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba
reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. ¿Qué le dijo Jesús? Yo te ordeno. No hay una autoridad más alta que la que yo tengo, así que te ordeno, demonio, fuera. Y el demonio tuvo que salir. Jesús se encontró en otra ocasión con un hombre que lo llama la escritura el endemoniado gadareno, de la región de Gadara. Y cuando se encontró con este hombre que estaba poseído por demonios, se le acercó y le habló a la entidad demoníaca que había en el muchacho. La pregunta no era para el que estaba poseído, la pregunta era para la entidad demoníaca que estaba en el muchacho. Y le dice: ¿cómo te llamas? Y los demonios contestan: Legión, porque somos muchos. Según el contexto romano, una legión corresponde a 6,000 hombres armados de a pie. Dicho de otra manera, en el cuerpo de este hombre mínimamente habían 6,000 demonios. Y el Dios Todopoderoso, que tiene toda autoridad, que tiene toda potencia, en el que hay un nombre sobre todo nombre, ese le dijo: yo te ordeno que salgas del cuerpo de este hombre. Y más de 6,000 demonios impuros que estaban en el cuerpo de ese hombre tuvieron que salir. Y dice la escritura que el muchacho se sentó y quedó en su estado cabal por causa de la orden que Dios les dio. El Señor nos dice como iglesia: he dado la orden para lo que tú estás pidiendo te sea liberado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un aplauso a la gloria de Dios. En Primera de Reyes, el capítulo 17, versículo 1, hay un hombre llamado Elías de Tisbe, un hombre representativo para la cultura hebrea, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, un hombre que con su oración hace que el fuego caiga del cielo, un hombre que tenía el poder de Dios sobre su vida. También dice la escritura: un hombre sujeto a pasiones, a tentaciones, a luchas como las que usted tiene, como las que yo tengo, pero un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y un día fue por mandato de Dios a confrontar a Acab, rey de Israel, esposo de una mujer llamada Jezabel, una pagana que introdujo en el pueblo de Israel la adoración a Baal y la adoración a Astarte o Astarot, o como lo llamaban los judíos, Astoret. Es una combinación en el vocablo, porque Astoret está relacionado con vergüenza. Esta mujer trae una adoración pagana, pero este hombre va y les dice: aquí no llueve hasta que a mí me dé la gana de que vuelva a llover. Literalmente es eso. ¿Cómo diría la Biblia? Elías fue y dice: aquí no llueve hasta no ser por mi palabra. Hasta que yo vuelva a pronunciar que llueve, llueve. Lo que estaba haciendo Elías era confrontando el Dios de las tormentas o del trueno, el Dios que los amorreos habían traído esa adoración pagana, que la lluvia le pertenecía al Dios del trueno, a Baal, que se mezclaba con Acera para crear fertilidad y los campos dieran producción. Lo que Elías le está diciendo es: aquí llueve solo por uno que es más grande que Baal y que Acera, y se lo voy a demostrar. Hasta que yo no lo ordene, aquí no vuelve a llover. El tipo sale con esa orden y el Señor le dice: Elías, Elías, venga, váyase para el arroyo de Kerib, porque si usted se queda por ahí. O sea, lo que él hizo fue confrontar una potestad demoníaca. Así que este varón, dice la escritura,
que va y se mete en el arroyo de Kerib. La orden de Dios para él fue: ve al arroyo de Kerit. Este hombre entró bajo la orden de Dios. Y el Señor le dice en el versículo 4: bebe del arroyo y come de lo que te lleven los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. ¿Cómo la ve? Necesitamos orar por la orden de Dios. Váyase para el arroyo de Kerit, descanse, duerma, relájese, tranquilo. Ahí va a tener agua. Y en la mañana, al mediodía y en la tarde le van a llegar unos cuervos con comida en el pico para que usted sea alimentado. Yo le ordené a estos cuervos que te lleven de alimentar. Algunos dicen que no son cuervos, que no eran palomas. Perdón, esa tipología de aves, más bien. Algunos dicen que podrían ser personas, porque hay un texto en Cantares 5, el capítulo 11, de la siguiente manera: su cabeza es del oro más fino, su cabello ondulado es negro como el cuervo. La palabra que muchos creen que aquí se refiere no es a cuervos de animales, sino a una raza de árabes. La palabra usada en el hebreo sí apunta literalmente a que fueran cuervos, que fueran aves negras, carroñeras, similares a lo que conocemos hoy día como el cuervo moderno. Algunas interpretaciones dicen: no, son árabes. Pero al final del día, si eran árabes que eran enemigos del hombre de Dios, o si eran cuervos, el milagro era muy potente. Pero creo firmemente, por el vocablo que literalmente en el hebreo nos muestra que eran aves carroñeras y no personas. Así que el contexto es milagroso. Dios alimentó a su profeta en un lugar apartado durante la sequía, porque él dio la orden. Dicho de otra manera, no importa en el contexto que tú estés, no importa en el contexto que yo esté, si el Señor da la orden, no importa lo que estemos viviendo, ahí va a llegar la provisión de Dios. Elías estaba solito junto al arroyo de Kerib. No estaba cerca a ciudades, no estaba cerca a los lugares de la innovación, a los lugares de la civilización, pero es Dios quien le envía cuervos, mostrando su poder, incluso usando aves impuras según la ley judía para poder cuidar de su siervo. Lo que te quiero decir es que Dios puede hacer como Él quiera para cuidarte a ti. Si Él ha dado la orden, así será. Dios usa lo que Él quiera para bendecirte, incluso a las aves impuras. Dios puede usar canales de provisión sobrenatural para tu vida. Alguien reciba esa palabra. La fidelidad de Dios no depende del entorno humano, sino de la palabra que sale de su boca. Jesús, Yeshua, Espíritu del Eterno, da la orden en esta área de mi vida. Diga conmigo: Dios Todopoderoso, da la orden en esta área de mi vida. Usted ya sabe cuál es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy el Señor dice: he dado la orden. Elías estaba conectado con los recursos sobrenaturales de Dios. ¿Cómo le ve que él dice: aquí no llueve hasta que yo diga? Y luego el Señor le dice: váyase para el arroyo de Kerib. Luego dice la escritura que el arroyo de Kerib se secó, se lo tomó todito. ¿Cuánto tiempo pasó Joana para que el arroyo se secara? Ni idea, no sabemos. ¿Por qué se secó? Porque los cielos se cerraron, porque no estaba lloviendo sobre la tierra. Los nacimientos de aguas, los lagos, las fuentes se secaron por el calor del área desértica. No había agua y se secó. Pero no importa
que el arroyo en el que tú estabas satisfaciendo tus necesidades se secaron, porque fue Dios el que te llevó a Querib, y el que te llevó a Querib te llevará a una nueva temporada de bendición por la orden que sale de su trono. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Elías se acostumbró todos los días en la mañana, se despertaba, hacía el devocional, el reto Obed-Edom, entraba ahí al drive que mandaba el pastor Pulido, entraba al link, hacía el devocional, entraba al YouTube, ponía la canción. La hermanita que no sabe qué es drive va y busca las imágenes que están en el canal de WhatsApp de la Iglesia El Camino, y hacía el devocional. A eso de las 8 de la mañana se echaba un poco de agua en la cara, y a las 8:30 llegaban los mensajeros con una tremenda porción de carne para poder recibir al siervo de Dios, comenzar el día con fuerza. Llegaba un filet mignon, llegaba en la mañana una picaña, llegaba en la mañana una carne bien exquisita para el hombre de Dios, llegaban los cuervos y le uy. Al mediodía el tipo estaba orando y volvían los cuervos y le dejaban la comida. Por la tarde volvían los cuervos. Todo porque el Señor dio la orden. Que el Señor dé la orden sobre mi vida y sobre tu vida en el área que le estamos pidiendo al Señor. Así que un día se levantó y llegaron los cuervos, pero no había cómo pasar la carne. Entonces el Señor le dice a Elías: Elías, levántate del arroyo de Querib y vete para Sidón, porque le he dado la orden a una viuda que sea la que te sustente. Así lo dice la Biblia. Ya le ordené a una viuda que te sustente. Tú no lo sabías, pero Dios ya dio la orden para esa empresa que tú estás esperando. Dios ya dio la orden para la mujer que cuando te vea va a decir: qué bombonazo. Ya Dios dio la orden para ese hombre que cuando te vea va a decir: pero qué bombonazo de muchacha. Así usted esté muequita los últimos días, así no se haya organizado, no, hágalo. Pero el Señor ya dio la orden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que no has podido dormir y lo que te ha quitado la paz, el Señor te dice: ya di la orden para que ese problema que tenías sea solucionado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera creerlo así en esta noche. Ya está la solución de parte del trono. Ya está la solución de parte del trono. Ya está la solución de parte del trono. Elías no se levantó diciendo: me cortaron los servicios EPM, me quedé sin el agua de la vereda. No, el Señor le dijo: no te preocupes, que aunque aquí no hay agua, versículo 8, ya le di orden a una mujer de Sarepta de Sidón y ella te va a sustentar. Así que Elías se movía no por emoción, sino que se movía por revelación. Es que esa es la dimensión a la que el Señor nos quiere llevar a todos los que estamos acá. Que no nos movamos por emoción, sino por revelación. Vas a escuchar la voz de Dios en sueños, vas a escuchar la voz de Dios en el día, en un devocional, y el Señor te va a decir qué tienes en la mano. Y el milagro ya está en tu mano. Y el milagro es la vara. Y el milagro es el poquito de aceite. La respuesta ya está allí. Él se movía por revelación, no por lo circunstancial. Pero cuando nos movemos por las circunstancias, entonces somos como dice Santiago. Usted y yo hemos sido de esa manera. Somos como la ola del mar. Somos lanzados de un lugar a otro. La Biblia lo llama el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, por la mañana cree, por la tarde se desinfla. El miércoles viene a la iglesia y dice que el Señor lo va a hacer, pero el jueves con la primera noticia la fe se le escapa. Pero no, señores, no vivimos por la emoción, vivimos por la revelación que nos entrega el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Yo me estoy emocionando ya. Apenas estoy empezando a predicar. No se me asuste, pastor. Le estoy soltando dinamita pura del Espíritu. Amén. Así que este hombre llegó a buscar una viuda. Sinceramente, algún muchacho aquí que esté soltero, le hago una pregunta. Si el Señor te dice
que va a enviar una viuda que te sustente, ¿usted qué piensa? Sí, una viejita por ahí luqueada. No me he podido casar, pero el Señor me mandó una viuda con plata. El tipo, el profeta se fue feliz. Y me encontré una señora por ahí que tenía un marido que era pero rico. Le dejó las ganancias a esta mujer. Y cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, que empieza a mirar la viejita mejor peinada, la viejita que estuviera con la mejor loción, la viejita más pispiripis, como dice, pispiripis, como dice la, es así, se me va. Bueno, la de disparado. Él estaba mirando cuál era la que tenía la cartera de Luis Vuitton o de Luisito Buitrago. Él estaba mirando quién tenía por ahí los tenis de Dulce Gabbana o Dulce Banana. Algo estaba mirando él. Cuando ve una señora anciana con un bebé, la ve mal vestida, las chanclas no eran de la marca que él estaba mirando, no vio que esa mujer estuviese bien enlocionada y siguió mirando para otro lugar. Siguió mirando para otro lugar, buscando dónde estaba la bendición para él. Pero dice la escritura que cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer que estaba recogiendo leña. Él dijo: esta ni tiene para sostenerse, no me va a sostener a mí. Algún hermano por ahí está buscando una hermana viuda bendecida, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Esta no tiene ni jugo, no tiene malteada, no tiene refajo, tráeme un vasito de agua. Pero no sé si él se imaginaba que la respuesta de Dios estaba en la vida de esa persona. Quiero decirte que hay respuestas de Dios que están en paquete de regalo para tu vida y tú no lo has percibido. Has creído que la respuesta está en otro lado y el Señor te dice: la respuesta está delante de ti. Ya di la orden para que tú seas bendecido, pero tienes que conectarte con el tiempo, el propósito y discernir las temporadas en las que estás viviendo. Elías tenía que discernir la temporada en la que estaba viviendo. Así que el primer pedido es un vasito de agua. ¿Cómo sería la sed que tenía el varón? No sé si se había bañado, porque el arroyo se secó. No había llovido, no se había afeitado, olía a mico, tenía pecueca y era profeta y no se había cepillado y había desayunado algún pez por ahí. No había desayunado nada. El tipo estaba maloliente. Dame un vasito de agua. Así que la mujer dice que se fue a traerle el vaso de agua. Y él la llamó y le dijo: y te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Qué profeta más conchudo. Tráeme un vasito de agua. Y luego le dice: si se la traes un pancito por ahí también. Pasado. ¿Cuáles eran los bienes? Tengo risa. Espíritu de gozo. Los bienes de la viuda eran un puñado de harina. Era todo lo que tenía. Un puñado de harina y un poquito de aceite del retoveo. Estos eran los bienes que tenía la mujer que iba a sostener el varón de Dios por los próximos casi 2 años. Probablemente, yo no sé cómo hacer la medición, estuvo en el arroyo de Querib 6 meses o 1 año y se secó ese arroyo. No era un río, era un arroyo. Quizá faltaban 2 años para que la sequía terminara, porque recuerden que la sequía fueron 3 años. Y esta mujer, la viuda que lo va a sostener, lo único que tiene es un poquitico de harina. Mire la respuesta: ay, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, profeta de Dios. Solamente tengo un puñadito de harina y lo tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora estaba recogiendo
2 leños, 2 pedazos de madera, para entrar a cocinarlo, a prepararlo para mí y para mi hijo. De ahí comerlo y de ahí dejarnos morir. Imagínate que tú a veces dices: Dios dio la orden que me va a bendecir de tal manera, pero yo no veo la respuesta. ¿Cómo es que Dios me dice que me va a sostener una viuda y esta lo que me toca es sostenerla a ella, porque no tiene ni que comer esta mañana? Sin embargo, el varón de Dios, cuando escuchó esto, él le dijo: solo tiene un puñado de harina y un poquito de aceite. Está bien, entonces hágame primero una torta a mí y me la trae. ¿Qué pasó? Es como que yo llegue a su casa y usted me diga: pastor, tengo unos frijolitos con una carne, y esa carnita me toca partirla para los 2 niños. Y yo le digo: está bien, entonces sírvame la carne a mí. Pastor descarado, desgraciado, usted me echaría todas las madres. Esa es la posición en que está esta mujer. ¿Cómo creerle a Dios en momentos tan tensionantes? Lo que la mujer estaba viviendo emocionalmente era devastador. Viuda, con obligación y sin plata, con necesidades. Ella estaba esperando lo peor: morirse ella y ver morir a su hijo. Estaba enfocada en lo poquito que tenía. Esta mujer estaba bajo temor. Y es que cuando estamos bajo el temor nos roba la fuerza, nos roba el entusiasmo y nos roba la confianza. Pero el Señor te dice en esta mañana: sobre ese puñado de harina y ese poquito de aceite, yo di ya la orden que se multiplique. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los bienes de la viuda necesitaban ser bendecidos. Elías creía que él iba a ir a sostenerse de la herencia de una mujer, pero lo que Dios tenía con Elías era una misión para bendecir lo poco que tenía una mujer. Elías le dijo: no tengas temor, vas a tener que aprender el principio del dar. Esto es bien loco. Ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después haces para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y esta palabra profética es para alguien en esta noche: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Con ese poquito de harina y con ese poquito de aceite vamos a comer y vamos a vivir hasta que vuelva a llover sobre la tierra de Israel. Un promedio quizá de 2 años, 2 años y medio. Entonces ella se fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza que la catástrofe, que el daño, que la muerte vendrá. Lo que Dios nos enseña a nosotros es aprender a confiar en Él. ¿Qué es la ofrenda? Uno a veces ofrenda y diezma porque tiene plata. Pues seamos sinceros. Lo que Dios quiere es que nuestra confianza esté puesta en Él. Y Él dice: por cuanto tú has puesto tu poca harina y tu poco aceite en mis manos, yo voy a abrir puertas de bendición. Cero teología de prosperidad, es confianza en el eterno, es creer que mi bendición viene solo del Señor. El principio de dar es un misterio que no sé cómo más explicar. Es un misterio. Es un misterio. Necesito ofrendar para ser salvo, jamás. Necesito ofrendar para que Dios me ame, jamás. Necesito dar para comprar un milagro, jamás. Pero el dar desata una bendición inexplicable, de manera abundante, sobreabundante, porque sabemos que nuestra bendición
viene del que hizo los cielos y la tierra y no de nuestra propia confianza. Dios, escuchen esto, no solo probó la viuda, sino que probó al profeta. Ojalá. Dios probó la fe del profeta porque lo mandó donde una viuda que lo iba a sostener. Pero la realidad es que esa viuda tenía algo poco, pero lo poco que ella tenía iba a ser multiplicada por la palabra profética del hombre de Dios. Cuando la fe se encuentra con lo poco que tenemos se multiplica a causa de nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Fue el encuentro de la fe, fue el encuentro de lo profético con la confianza en el Eterno. Dios prueba la fe del profeta. Dios quiere reemplazar el temor que tienes hoy por la fe en su Hijo, en Yeshua. La fe implica avanzar en la palabra de Dios, aunque suene estúpido e ilógico para los demás. No te pongas a complicarte la vida que los demás te entiendan en una orden que Dios te está dando a ti particularmente. No te pongas a tratar de convencer a la gente que te comprenda lo que Dios te está diciendo a ti que hagas. Ahí la gente no lo va a entender, la gente no lo va a comprender. Pero la fe implica dar pasos a lo que es ilógico para creer que Dios es el que está obrando. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará. Recibe esta palabra. El Señor te dice: la harina no escaseará. La harina no escaseará. La harina no escaseará. Ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. La fe más la palabra profética sobre lo poco es una lección para el profeta y para la viuda. Porque el profeta se devolvió al principio de la dependencia, que él era sostenido por el Eterno y no por una viuda. Y la viuda entendió que quien la sostenía a ella era el Dios Todopoderoso, y que su temor era disipado por la revelación que traía el varón de Dios a su casa. Elías es un milagro sostenido por más de 2 años, sustentado por Dios y no por el Dios de la fertilidad. Ahora le hago una pregunta para ir aterrizando el avión. ¿Qué hubiera pasado si Elías llega y le dice a esta mujer: tráeme un vaso de agua y hazme una tortica para mí, que voy a almorzar? Estoy sin almorzar desde antier, he caminado bastante. Y la mujer se voltea y le dice: ¿ves? Es que es bobo. ¿Usted quién se cree? Profeta de pacotilla, vividor, ladrón. Respete. Y va y toma su poquito de harina, y va y toca su poquito de aceite, se hace una tortica, se la come y se comió la bendición. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no cree a la palabra de Dios? El Señor te está diciendo: cree a mi palabra. Elías terminó siendo también una respuesta para la viuda. Dios va a usar personas en tu vida, pero tú también eres un instrumento en la vida de otras personas. Tú has sido respuesta para otros y otros han sido respuestas para ti. Dios trabaja con ese milagro, mostrando su poder. Le mostró a la viuda que la amaba y le dijo: yo estoy contigo. Conclusión del mensaje: comieron por más de 2 años pan todos los días. No sé qué más comieron, pero comieron pan todos los días. Pan redondo, pan cuadrado, se inventaban la forma con ese pan, pero fueron sustentados. Ojo, gloria a esto que le voy a soltar acá. Y un día el niño se enfermó y el niño se murió. Uno cree que porque está en la fe no pasa pruebas. Lo que el Señor nos ha estado hablando estos días, si ustedes ven el hilo conductor, es que aunque pases por las pruebas no te van a ahogar. El niño se murió. Entonces la mujer se puso a llorar y vino donde el profeta de Dios y le dice: ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me has, escúcheme, por qué me has traído mal a mi casa? Pregunta, mi querida Sandra,
¿por qué ella dice que el profeta le trajo mal si lleva 2 años y medio comiendo por fe? Porque había una creencia que cuando un hombre de Dios llegaba a la casa de una persona, si esa persona tenía caminos torcidos, le entraba una maldición. Entonces ella creyó que la visita de este profeta en su casa había expuesto pecados de su juventud. Así que este hombre, varón de Dios, le dijo: no te preocupes, tráeme el niño. O fue al cuarto donde estaba el niño y se acostó sobre el niño 3 veces y el niño resucitó. Entonces cuando el niño resucitó, la mujer le dijo: ahora veo que eres un varón de Dios. Apenas. ¿Cuánto nos pasa eso? Ahora sí vi que Dios obró. ¿Y no has visto lo que oré para ti en el pasado? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la pandemia y decíamos: ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar los servicios? Y hoy estamos en el 2025. Hace 5 años pasamos por una pandemia y aquí estamos de pie todavía. Porque el que te sostuvo fue el Dios de Israel. ¿Y será que después del 2020 no pasaste problemas? Yo creo que has pasado problemas tremendos, desiertos y situaciones complejas y adversas, pero tú puedes decir: hasta aquí me ha sostenido el Señor. Cuento viejo y repetido del pastor Juan Esteban Pulido en esta iglesia, pero ¿qué puedo hacer? Es la conclusión de mi mensaje. Y se fue la conclusión. Una mujer estaba en la casa y la mujer estaba en ese lugar diciéndole: Señor, se acabó el alimento, no tengo cómo sostener a mi hijo, pero tú eres el Dios creador. En la iglesia dijeron que por tu palabra el universo fue creado. Tu palabra dice que tú eres el que sostienes el universo en tu mano, pero en mi casa no hay provisión. Mientras oraba, un vecino la escuchaba. Y el vecino era ateo. Y el vecino decía: pobre vieja loca, cree que lo que le enseñaron en esa iglesia es verdad y la voy a confundir. Me voy a ir para PriceMart y le voy a hacer un mercado de 2 millones de pesos. Y le voy a tocar la puerta para que ella crea que fue el Señor el que vio su ángel. Así que se fue para PriceMart y compró de lo mejor que había en el lugar. Y la señora estaba ahí clamando: Señor, haz un milagro para mí. Le tocó la puerta y se escondió detrás de un pino que estaba ahí cerca en el jardín. La anciana salió y cuando vio el mercado cayó de rodillas y dijo: Señor, yo sabía que tú habías dado la orden, que tú diste la orden para que yo hoy tuviera alimento. Eres poderoso. Y entró al mercado y el ateo se puso a reír y dijo: pobre vieja loca, le voy a tocar la puerta y le voy a decir que no fue Dios el que le trajo el mercado, sino que fui yo. Y fui y le tocó la puerta a la señora y le dice: señora, la veo muy contentica, la veo alabando al Señor porque le llegó un mercado, pero le quiero decir que no fue Dios el que le trajo ese mercado, fui yo. Entonces la señora se quedó mirándole y le dijo: tranquilo vecino, que cuando Dios da la orden, hasta el diablo obedece. ¿Cuántos dicen? Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración para salir de este lugar y nos vamos a preparar para el servicio de milagros entre 8 días. George Muller, un hombre muy usado por Dios con orfanatos, un día se levantó. No es una carreta, es una historia real, no es carreta. Y la asistente de George Muller le dice: no tenemos que desayunar hoy, no hay alimento para los niños en el orfanato. Hasta hoy tuvimos alimento. Y George Muller le dijo: vamos a bajar con todos los niños a los comedores, van a poner los platos al frente de cada niño, le van a poner sus cubiertos y vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. La asistente le dijo: pero George, es que no hay alimento. Y él le dijo: Dios ya dio la orden y algo va a pasar.
Descendieron al comedor, sentaron a todos los niños, pusieron los platos, los cubiertos, y George Muller dirigió la oración por los alimentos. Y comenzó a decir: Señor, te damos tantas gracias por el desayuno de esta mañana. Y mientras estaban orando, cuenta la historia que un panadero, esto es de la vida real, tocó la puerta del orfanato y dijo: vengo a buscar a la persona que dirige este orfanato, porque no pude dormir toda la noche, soy panadero y Dios me dijo que tenía que traer panes esta mañana a este lugar. No es carreta, es una historia real. Un vehículo iba transportando una cantidad de botellones de leche y ese vehículo se le reventaron las llantas a unas pocas cuadras de ese lugar. El señor que iba manejando el camión, esto parece una historia sacada de ficción, vino también a este lugar y le dijo: no puedo llevarme esta leche porque se perdería toda hoy, ¿ustedes la recibirían? Así que esa mañana los niños comieron pan y tomaron leche, porque Él dio la orden. Escúcheme, aquí viene lo potente. El Señor te dio la orden para lo que tú estás pidiendo. Levante sus manos, levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Ya di la orden. Ya di la orden. Ya di la orden. Ya di la orden. Padre, esta mañana, esta noche, he soltado esta palabra de fe. Esta es una palabra de fe para alguien. Quizás van a venir órdenes inusuales a tu vida, y es porque tú estás siendo la respuesta para una viuda. O quizás te vas a topar un hombre de Dios y no vas a entenderlo, pero tú vas a ser respuesta para él y para lo que hay en tu casa también sea bendecido. Padre, oramos. Desde el domingo comenzó una palabra, el sábado en el oriente, el domingo. El milagro está en tus manos. Viene una multiplicación acelerada de talentos, de provisión, de sanidades, de milagros que no sabemos de dónde van a venir, lógicamente, pero espiritualmente sabemos que vendrán de ti, Señor. Ponga sus manos así, así como que van a recibir algo, y levántelas en este momento. Levante sus manos. Señor, llena esas manos en esta mañana, en esta noche. Llena estas manos. Muchos van a sentir como que literalmente pusieron un paquete en sus manos. Otros van a sentir como que un sobre está en sus manos. Otros van a sentir como algo pesado en sus manos. Ya di la orden. He dado la orden. He dado la orden. Recibe tu milagro en esta noche. Recibe tu milagro en esta noche. Recibe tu bendición en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Recibe tu milagro en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, gracias, Padre Santo. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Ustedes van a ver los próximos días los milagros que van a comenzar a ocurrir sobre sus vidas. Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo. Muchos ya vieron esta semana milagros. Vimos milagros. A última hora viste un milagro. O estás a última hora de ver ese milagro todavía. En el nombre de Jesús. No es en la lógica humana. No es en la lógica humana. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano tiene un testimonio de algo que el Señor hizo con ellos en la temporada de pandemia y cómo el Señor dio la orden y ha venido sustento. Bueno, Dios los bendiga, iglesia. Cuando comenzó la pandemia, yo estaba en una empresa muy buena
y pues me echaron, me sacaron en la pandemia y nosotros pues, bueno, ¿y qué vamos a ponernos a hacer? Y empezamos pues a orarle a Dios. Ya nos habían pasado tantas cosas que uno aprende a confiar en Dios, que Dios es la provisión de uno. Y en esa época pues lo único que se vendía era alcohol y amonio y otras cosas ahí. Y entonces nosotros nos pusimos a hacer de eso y empezamos a fabricarlo nosotros en la casa, de a poquitos, de a litrico, que esto, que lo otro. Nos tocó hasta ir así a unidades nosotros a repartir volantes, porque nos tocaba. Y yo decía, Dios mío, uno estudiar una profesión y todo para salir a repartir volantes, y esa tristeza. Y yo con mi esposa, y esta que sí es bien pinchada, pues hay veces que... Pero bueno, y yo le decía, bueno Señor, yo le entrego esto, y Dios nos bendijo y nos sostuvo como 6 meses con eso. Y empezamos a orarle a Dios, y bueno, Dios nos dio trabajo, pasó el tiempo y todo era como muy preciso, como muy justo. Y yo le decíamos a Dios, bueno Señor, pero nosotros queremos como no dar un brinco, dar algo más, como que salgamos adelante bien. Vamos a meternos en ayuno. Y empezamos y nos metimos 3 días completos en ayuno, y yo en una habitación y ella en otra. Entonces yo le decía a Dios que mostrame algo, mostrame yo qué puedo hacer, así sea lo que sea, yo hago lo que sea, ya he pasado por de todo, pero ayúdame. Y ella también por su lado, y no nos hablábamos pues. Y desde el momento que yo empecé ese día, empezó a traerme en oración ahí, me traía un producto. Y yo, bueno, esperando y creyendo pues, pero yo decía, Señor, pero es que yo ya me he quebrado tantas veces para volverme a quebrar otra vez. Confírmame que verdaderamente es eso que tú me estás poniendo en la mente. Y salimos del ayuno y estábamos ahí almorzando. Bueno, cuando yo le había dicho al Señor, yo le dije, Señor, confírmeme que esto no es mi carne, lo que usted me puso en la mente, que ella me diga el producto que usted me trajo a la mente. Y estábamos ahí sentados almorzando cuando ella empezó, ¿qué amor? ¿Qué te dijo el Señor? Y yo, bien, que nos iba a bendecir. Yo no le dije nada más. Y empecé ya, ¿te mostró alguna cosa? Y yo pues así como que claro, no. Y me dijo, bujías. Y yo le dije, no te pongas a inventar que yo le quedé algo al Señor. Cuando la segunda palabra fue que dijo el producto que Dios me había mostrado, tales. Y yo ahí mismo quedé así asustado. Y yo le dije, amor, ese es el producto que Dios me mostró a mí en mi habitación. Me dijo, a mí también. Y ella, que no sabe ni el carro que tiene, y Dios le trajo eso también a la mente. Entonces lo que decía repuestos de moto, lo que decía el pastor en estos días. Y bueno, ¿y ustedes qué tienen? Y nosotros no teníamos pues mucho, y empezó Dios a aparejar y trajo unas personas, hicimos un pedido, unas cajitas ahí poquitas, y Dios ha hecho unas cosas impresionantes con nosotros. Dios nos ha bendecido de una manera impresionante. Yo primero llegaba, oraba y le decía, Señor, vos diste una palabra, nos trajiste algo, yo sé que esta no nos vas a defraudar. Y ya ahora muchas veces me despierto y veo el producto ahí y gracias, Señor, porque hoy lo estoy tocando. Lo que un día fue una promesa, lo que un día fue una palabra, hoy nos estás bendiciendo con eso. Y solo ha sido Dios, y toda la gloria es para Dios, porque Dios sabe cómo arrancamos de la nada, y Dios cómo nos ha bendecido, y toda la gloria sea para Él. Y si hay personas que están pasando como nosotros pasábamos, y muchas veces el cristiano pasa dificultades, pero hay un Dios impresionante que está siempre de nuestro lado y siempre nos va a ayudar. Dios nunca nos va a dejar solos y nunca nos va a dejar en vergüenza, porque no somos nosotros, es Él. ¿Cuánto da la gloria a Dios? No, resulto aquí llorando, no. Yo lo único que les digo, mis amados, es que entreguen sus sueños al Señor y que Él mismo les revele si es eso o es otra cosa. Pero cuando pongan sus ojos en el Señor, yo sé
que Él va a hacer algo sobrenatural sobre ustedes. Pero créanle, solamente créanle a Él, no escuchen las voces del mundo, ni de la familia, ni de los amigos, ni de nada, porque yo sé que el Señor va a avergonzar esas voces y ellos van a ver con sus propios ojos lo que Dios está haciendo en sus vidas. Bueno, el próximo domingo tenemos servicio aquí común y corriente, sábado y domingo, pero el miércoles voy a predicar 15 minutos y todo va a ser ministrar. Vamos a traer una toalla porque vamos a estar orando por todos, vamos a creer, a creer, a creer, a creer por ese milagro. Padre, yo te doy gracias por esta palabra de esta noche. Creemos que tú diste la orden y que los próximos días vamos a ver respuestas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, feliz noche, Dios les bendiga.